En muchos peruanos ante las mafias de hackers que roban datos privados, los venden a delincuentes, inclusive roban fotografías personales, videos también. Hoy le vamos a explicar a usted cómo puede proteger sus datos más sensibles de estos piratas informáticos, incluso cómo cuidarlos ante un robo o pérdida. Justamente ya estamos en comunicación con Diana Robles, especialista en ciberseguridad para IBM Perú y LATAM. Muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Hola Eli, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Queremos entender entonces cómo nos protegemos de estos ciberdelincuentes. Muchas veces descargamos aplicativos y no sabemos que estamos dando autorización para que prácticamente puedan ahondar en nuestros teléfonos celulares. ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, varias cosas, Eli, la verdad. Lo primero es que hay que ser muy cuidadoso con la información personal. Eso es lo más importante que hoy en día cualquier persona tiene y tiene que entregar, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando te piden llenar un formulario físico, un formulario virtual, o incluso cuando te piden acceder a las redes de Wi-Fi, hay que realmente pensar si la empresa u organización que nos lo está pidiendo, ese Wi-Fi al que nos estamos conectando, va a tener el uso correcto y si realmente necesita esa cantidad de datos que nos está pidiendo. En segundo lugar, creo que vale la pena mencionar, hoy en día, y creo que para nadie es mentira, es un secreto, el impacto que tienen las redes sociales sobre gente de cualquier edad. Entonces es también muy importante revisar qué tanta información compartimos. Vale la pena compartir todo lo que estamos haciendo en cualquier momento. Esa información la utilizan hoy los delincuentes para correlacionar información, es decir, saber, por ejemplo, que no estás, que estás de viaje, que estás de vacaciones, que de pronto no tienes acceso a tu computador y eso todo lo van correlacionando para poder hacer los ataques de cierta manera más efectivos. Ok, También, sí, dime. cuando hablamos también de los ataques donde roban información de nuestras apps, que ahora tenemos nuestros bancos, información muy importante, ¿cómo debemos actuar? Es decir, ¿se puede bloquear el chip? ¿Es una alternativa para evitar caer en estas tretas de los ciberdelincuentes? ¿Cuál es la recomendación? Porque cada vez es más habitual presentar este tipo de casos. Claro, es importante, por ejemplo, el tema de las credenciales o de los passwords que nosotros manejamos. No deberíamos tener, o la gente no debería utilizar y reutilizar el mismo password en todas partes. Esta información está siendo reutilizada cuando se ve comprometida la información, cuando a una empresa la atacan, realmente de lo que van detrás es de esos datos personales de sus clientes, de sus proveedores, y eso empiezas a correlacionarlo con otra información. Entonces, si en realidad tú utilizas la misma contraseña para acceder a tus bancos, para acceder a, no sé, a los sitios de compra, si se llega a ver comprometida, tienes ahí un expuesto muy grande. Entonces, ¿qué se recomienda? Utilizar un administrador de contraseñas. Fíjate que en un estudio que IBM realizó, el 43% de los encuestados en Perú guarda la información de las cuentas, de sus cuentas digitales en la memoria, o sea, en la memoria de cada una de las personas, que es el método más común, pero el 26% lo escribe en un papel. O sea, la probabilidad de que eso caiga en manos que no debe ser es muy alta. Y tener una sola contraseña, pues te pone en riesgo de lo demás. Entonces, el uso de un administrador de contraseñas es más que recomendado para este tipo de cosas. Es más útil, pero si ya lamentablemente caímos en una mafia, en una red de estos delincuentes digitales, ¿cuál es el protocolo, el paso a seguir? Es decir, ¿puedo bloquear mi teléfono? ¿Bloquear el chip también se está utilizando actualmente? Pues hay varias cosas que sí se pueden hacer, bloquear el chip, efectivamente, pero también yo creo que recurrir a la asistencia de profesionales, sobre todo cuando hablamos del ámbito empresarial. Cuando hay un ataque hay que empezar a ver muchos factores, es decir, cuál fue la puerta que utilizaron, cuál fue la traza que dejaron, si dejaron algunas puertas abiertas para entrar de nuevo, si es que ya han sacado información, qué tipo de información han sacado y dónde la están poniendo, dónde la están vendiendo. Entonces siempre es importante recurrir a la gente que sabe y que tiene, digamos, ese conocimiento de hacer esos estudios forenses y de poder bloquear de nuevo toda la compañía. Ajá. Diana, ¿y eso de bloquear el chip en qué consiste? Discúlpeme que insista, pero me llama la atención, no lo había escuchado antes. Sabes que no tengo yo tampoco esa información, Ok, desafortunadamente no la manejo, no manejo esa parte técnica, ese ok. grado de profundidad. Correcto, muchas gracias, agradezco la sinceridad. En cuanto también a otras modalidades, porque voy a comentar un caso que me ocurrió a mí en Instagram, me llega
un mensaje de que no estaba cumpliendo con la normativa y aparecía el logo de Instagram y yo pensaba que era Instagram. Cuando ingreso al link me doy cuenta que había un correo de Rusia, de un destino muy lejano, y ahí comencé a sospechar, pero hay muchas personas que caen en estas mafias que muchas veces operan desde el extranjero. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el fin de estas agrupaciones? Eso que acabas de mencionar se denomina en el argot de la ciberseguridad phishing. Y lo Ok. que trata de hacer es precisamente que la gente caiga en esa red. ¿Qué es lo que hacen? Es recrear un espacio, un link que, digamos, como estamos en un mundo que va tan rápido, normalmente uno no se fija, como tú lo hiciste, que Ujú. tuviera una terminación, por ejemplo, de Rusia o alguna de estas cosas. Entonces, normalmente, por ejemplo, nuestros bancos tienen un link específico. Aquí en Colombia, por ejemplo, es .co, en Perú es .p. Ujú. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, meter un uno antes de eso o después, o una letra adicional, que uno en este afán no se da cuenta y nunca revisa. Entonces, ¿qué es la recomendación? Esos links hay que revisarlos muy bien. Siempre que haya que hacer algún tipo de interacción con una plataforma, debe ser directamente con la plataforma. Es decir, si esto era en Instagram, lo correcto es que tú hubieras ido a Instagram, digamos, a los settings para Ujú. saber qué era lo que te estaba pidiendo, pero nunca presionar ese tipo de links que envían. Claro, claro, hay que estar muy atentos porque además replican igual los logos, ya sea de un banco, de una Igualito. red social, porque son expertos en ello y muchas veces hay personas que pagan para rescatar sus cuentas. ¿Es la recomendación cuando nos enfrentamos a estos delincuentes digitales y nos están pidiendo dinero? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ese ataque se denomina ransomware. Digamos, en el último estudio también que hicimos aquí en IBM, el 32% de los ataques fueron de ransomware, y lo que hacen es precisamente eso, a través de credenciales que se comprometen, a través de passwords. La idea es entrar dentro de las empresas, primero verificar qué tipo de información puede ser interesante para venderla en el deep y en el dark web, y luego ir a negociarla. ¿Y qué pasa? Paso seguido, lo que hacen es literal, como su nombre lo dice, secuestrar la información. Secuestrar la información para dejar inhabilitado al cliente, pero también para pedir un rescate. De nuevo, ahí lo más importante es tener digamos, ese aliado que Ujú. sabe de temas de ciberseguridad, que sabe cómo tiene que ahondar en estos temas, qué es lo que debe hacer, si de alguna manera se hicieron respaldos de la información. Súper recomendado tener varios respaldos de esa información para no caer en este juego de pagar una recompensa. La mayoría de las veces se paga la recompensa y ni siquiera tienen Lo vas acceso a a la información. recuperar. Bien, Diana, le quiero agradecer mucho por su explicación. Diana Robles, especialista en ciberseguridad para IBM Perú y LATAM. Muy amable, excelentes recomendaciones para tener en cuenta.